Hoy nos vamos a hacer un Campari casero, pero de casero solo tiene el nombre porque el resultado es muy bueno, completamente profesional. Antes de arrancar con el tutorial, en la descripción del video están todos los insumos necesarios y las cantidades para hacer este Campari. Todas las hierbas, las raíces, las cortezas, todo. También hay un link que si están en Argentina los va a llevar a Mercado Libre, donde pueden comprar directamente el kit de insumos ya fraccionado y ya molido para hacer el Campari, por si no llegaran a conseguir esas hierbas en el lugar donde están. Además van a ver otro link al curso de elaboración de vermut que tenemos en nuestra página web. Este proceso que van a ver en este video está sacado de ese curso. Y ya sé que el Campari no es un vermut, técnicamente es otra bebida, pero lo vemos en ese curso también como un adicional. Así que si les gusta este proceso y les gustan este tipo de bebidas, dense una vuelta porque el curso está muy bueno y es de los cursos más económicos que tenemos. Ahora sí, empecemos a ver cómo se hace el Campari. Arranquemos de una vez con la preparación de nuestro Campari. Acá tengo todos los ingredientes que voy a usar durante el proceso. Estas tres bolsitas son las que vienen en el kit. Estos son los insumos de los que estuvimos hablando. Acá tenemos la flor de hibiscus, hay 10 gramos. Acá tenemos roble francés, que es el que vamos a usar para darle ese toque a madera, para simular de alguna forma el añejado en roble. Y acá tenemos los botánicos: ajenjo, ruibarbo, raíz de angélica y los que estuvimos hablando recién. Con estos vamos a darle mucho sabor y amargor. Como ya les mencioné, en el kit vienen estos elementos. Las tres bolsitas, naranja, pomelo y limón, se consiguen en cualquier parte, así que no van en el kit. Lo primero que voy a hacer para empezar esta preparación es tomar la piel de estas frutas, que es lo que en realidad necesito. Así que voy a correr esto y vamos a dedicarnos unos minutos a pelar estas frutas. En mi caso lo voy a hacer con un pelapapas, pueden hacerlo con un cuchillo, es lo mismo. Lo que tienen que hacer es tratar de pelarlo y sacar la menor cantidad posible de la parte blanca. La parte blanca es bastante amarga y les va a aportar más amargor del que ya nos van a aportar las hierbas amargas. Si ustedes quieren más amargor, lo cortan más profundo, ¿sí? Y le dejan más pedazo de lo blanco. Si no, directamente se quedan con la piel, con la parte bien superficial. Vamos pelando así toda la naranja hasta quedarnos con la piel. Fíjense que es muy finita y no pesa prácticamente nada. Lo mismo para el limón y para el pomelo. Vamos a sacar solamente la piel, salvo que quieran darle un toque más de amargor. Con un poquito de paciencia tenemos peladas todas nuestras frutas. Voy a empezar a colocarlas en el lugar donde voy a hacer la maceración de todos estos botánicos. Las voy a poner en un frasco. Hay muchísimos tipos de frascos donde pueden hacer maceraciones. Yo suelo hacerlas en estos frascos. Este tiene 800 mililitros más o menos y podría funcionar perfectamente para esta maceración. Depende de la cantidad que quieran hacer. Recuerden que con estos ingredientes pueden sacar entre 1 y 2 litros. Depende qué tan intenso lo quieran. Yo voy a partir de 1 litro de vodka. Así que 1 litro de vodka no me entra acá. Lo que podrían hacer es usar 2 frascos como estos y hacer mitad y mitad. También directamente pueden usar un frasco más grande, es lo que voy a hacer yo en esta ocasión. Voy a usar este frasco, este es un frasco de 1,5 litros, un frasquito hermético. Voy a colocar 1 litro de vodka acá adentro y cuando esto esté listo voy a completar hasta 1,5 litros. Así que este a un costado y voy a empezar a poner mis botánicos en este frasco. Que vamos con las cáscaras primero. Recuerden que todo tiene que estar limpio, el plato, las manos, la mesa, el frasco, todo tiene que estar limpio previo a elaborar la bebida. Recuerden que estamos haciendo un alimento. Esto que está acá no es sucio, ¿sí? Esto es algo marcado por un proceso que nosotros hacemos. Bien, vamos a agregar lo que falta. Tenemos por un lado el hibiscus, más botánicos y el roble. Voy a agregar todo menos el hibiscus. El hibiscus, que es lo que nos va a dar el color, lo voy a agregar después, más avanzado el proceso. Así que queda a un costado. Lo que sí vamos a agregar ahora son los botánicos estos. Así que vamos abriendo las bolsas y vamos a ir agregando. Esto, cuando lo tengan, huélanlo, así se van dando una idea de cómo son todos estos aromas. Es una mezcla increíble. Agregamos y vamos con el roble. Agregamos el roble. Y listo, ya tenemos todos los botánicos agregados. Lo que sigue ahora es simplemente agregar el vodka. Así que vamos con el vodka, cualquiera, no hace falta que sea esta marca, cualquiera que consigan o que tengan les va a servir. También cualquier otra bebida similar que tenga aproximadamente un 40% de alcohol, entre un 40 y un 50 está bien, les va a servir. Agregamos
Me falta un poquito a mí porque estos son 700 mililitros, ¿sí? Podrían dejarlo así y después diluirlo hasta aproximadamente 1 litro 400, 1 litro 300, 1 litro 200, depende con qué tanto alcohol quieran ustedes su Campari. Voy a agregar un poquito más. Acá tengo más vodka. Y con eso completamos el litro, gente. Lo que vamos a hacer ahora es tapar esto. Dejamos tapado, que quede hermético y vamos a dejar esto macerar y reposar. Es una maceración concentrada, tiene mucha cantidad de botánicos para la cantidad de líquido que tiene. Si bien después lo vamos a diluir, esto está concentradito. Así que simplemente lo que queda ahora es esperar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esto en un lugar fresco seco, sin luz directa, y vamos a esperar. Una alacena puede ser un buen lugar, un armario puede ser un buen lugar. Tratemos de que no quede en un lugar donde de golpe pueda ser una temperatura muy elevada, como por ejemplo cerca de un horno o cerca de una estufa. Que esté a una temperatura moderada sería lo ideal, alrededor de 20 grados por ejemplo. Ayudaría mucho a la extracción de compuestos que ustedes 1 o 2 veces al día agarren esto y lo muevan de un lado para otro y lo vuelvan a dejar reposar. No hace falta que lo agiten vigorosamente, simplemente es moverlo 1 o 2 veces al día. Si no tienen ningún lugar donde guardarlo, le pueden poner un toallón, un repasador encima. Con eso es suficiente para que no le dé la luz directa. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar macerar esto? Bueno, buena pregunta. Y ahí es donde viene un poco la cuestión de esta maceración. Yo les recomiendo que lo dejen macerar mínimo 1 mes. Hay recetas que van a encontrar por ahí que dicen que maceran 2 semanas, otras que maceran 10 días, otras que maceran 21 días. No conozco recetas profesionales que usen estos botánicos particulares para otras bebidas, no para Campari, pero para otras bebidas, que maceren menos de 1 mes. En general todas maceran 1 mes o más. El Fernet, por ejemplo, que usa algunas de estas hierbas son 2 o 3 meses de maceración. Así que mínimo, si pueden, denle 1 mes de espera para que se extraigan bien los compuestos. Voy a guardar esto, los dejo y en 1 mes nos encontramos para continuar con este proceso. Bueno, gente, han pasado 20 días desde que iniciamos la maceración de este Campari. Fíjense que el color cambió, está oscurito, los sedimentos están todos en el fondo, está bastante transparente. Obviamente ahora lo voy a remover y se va a mezclar todo, pero no importa. Todavía le quedan unos días más a esto, lo voy a dejar por lo menos 3 o 4 días más para acercarnos a los 25 días, pero en estos últimos días le voy a agregar el hibiscus, porque quiero que le dé ese color característico. Así que vamos a agregarlo. Así que simplemente abrimos, agregamos y solito el hibiscus va a soltar su color. También tiene algo de sabor y de aroma. Mezclamos y esto en 2 o 3 días ya va a tener también sumado al color que ya tiene el color del hibiscus. Así que nos vemos en unos días para continuar con la siguiente etapa de este proceso, que va a ser filtrar este extracto que se va a convertir en nuestro Campari. Ya pasaron 25 días de maceración de nuestro Campari. Ya maceraron varios días las flores de hibiscus, así que esto ya tomó el color que yo quería. Vamos a darlo por terminado y vamos a pasar a la próxima etapa del proceso, que es el filtrado. Como ya venimos viendo en otros videos de este curso de elaboración de vermut, se puede filtrar con diferentes intensidades, digamos. Y para los que estén viendo esto en YouTube, sí, ya sé que el Campari no es un vermut, pero estamos viendo esta receta en el contexto del curso de elaboración de vermut como un adicional. Bien, vamos a filtrar con 2 cosas primero, con un colador y un filtro de tela. Esto les diría que es el mínimo filtrado como para que quede bien presentado. Además, después pueden filtrar si quieren con algodón o bueno, ya con un filtro un poco más industrial, un filtro de placas por ejemplo, si tienen algo más grande, más cantidad, más litros. Pero para empezar, este filtrado está bien. Vamos a ver si podemos hacer que entre todo en este. Bien, alcanzó justo este frasco. Bien, acá tenemos todo el Campari filtrado. Esto, si quieren hacerle otro filtrado, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Agarran un embudo, le colocan algodón en el centro, una mota como esta, la aprietan suavemente, no fuerte, porque si la aprietan fuerte se compacta el algodón y se tapa muy rápido, y vuelven a pasar el Campari por adentro del embudo. El algodón lo va a filtrar muy bien. Es lo que venimos haciendo en otros videos de este curso. Este lo voy a dejar así como está para que vean que se puede hacer sin pasar por todas las etapas de filtrado obsesivamente como hago siempre. Así que vamos a dejarlo como está. Bueno, esto así como está muy concentrado, ¿sí? Tenemos que diluirlo.
Además recuerden que tenemos que agregarle el azúcar. Voy a diluir esto más o menos a la mitad, lo voy a llevar hasta 1,5 litros y de esa forma la cantidad de alcohol me va a quedar entre un 20 y un 25%, que es lo que suele tener un Campari. Así que voy a volver a pasar al recipiente que usé recién, que lo acabo de limpiar. Y acá mismo voy a agregar agua para diluirlo y azúcar para endulzarlo. Esto que ven acá, estos son depósitos de sales por otro proceso que hacemos, no es suciedad, ¿sí? Porque ya sé que alguno lo va a ver y me va a decir que el frasco está sucio. No está sucio, sí está impregnado con sales que se le han ido depositando con el tiempo. Bien, vamos a diluir esto con agua. En lo posible traten de usar agua con una concentración baja de minerales, ¿sí? El agua mineral de bidón, el agua que se compra en cualquier supermercado, es bárbara para este tipo de cosas porque no tiene cloro y además tiene bajo contenido de minerales. Así que vamos con el agua y el azúcar. Vamos primero con el azúcar. Para 1,5 litros final, que es lo que yo voy a hacer, voy a usar 230 gramos de azúcar. Más o menos son 150 gramos por litro que vamos a utilizar. El objetivo es terminar en una densidad de aproximadamente 1060 para aquellos que les gusta el tema de las mediciones. Así que 230 gramos para esta cantidad, es bastante azúcar. Vamos a revolver esto un minuto. Bien, un poco nada más de movimiento como para empezar a disolver el azúcar. Vamos a agregar ahora el agua. Bien, acá tengo el agua para agregarle y voy a estar demasiado justo, así que lo voy a pasar todo a otro recipiente, porque después si no lo voy a volcar cuando tenga que volver a trasvasar. Así que vamos a pasarlo acá. Voy a agregar agua acá y disolver un poco este azúcar. Y ahí está, tenemos más o menos 1,4 litros, entre 1,4 litros y 1,5 litros de buen Campari, con una graduación alcohólica de entre un 20 y un 25%. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar, porque a esto se le tiene que terminar de disolver bien el azúcar. Al bajarle la graduación alcohólica hay compuestos que estaban disueltos que ahora van a pasar a estar en suspensión y tienen que volver a decantar. Si lo embotellan ahora así como está, van a encontrar que con el pasar de los días va a aparecer sedimento en la botella. Así que si quieren evitar eso, lo van a dejar reposar un poco más, que es lo que vamos a hacer nosotros con este Campari. Así como lo tenemos de vuelta a un lugar fresco, seco, sin luz directa, lo vamos a dejar entre 2 o 3 días y 2 semanas que esto repose, que sedimente, que el azúcar que queda se disuelva, etc. A diferencia de la maceración de los botánicos, en esta etapa no vamos a revolverlo, lo vamos a dejar completa y absolutamente quieto. Así que lo vamos a guardar tranquilito, lo vamos a dejar, no lo vamos a molestar y en una semana más o menos vamos a volver a ver cómo seguimos con este proceso. Pasaron ya 5 días desde que filtramos nuestro Campari y le agregamos el azúcar y lo diluimos. Fíjense que pasó lo que les conté que iba a pasar. Hay cosas que no estaban en suspensión que ahora sí están en suspensión. Es decir, cuando nosotros le bajamos la graduación alcohólica, hay cosas que ya no van a poder estar disueltas y van a aparecer en la bebida. Entonces está bueno darle unos días para que se asiente, para que aparezcan y después volver a filtrar. Como vimos en otros videos del curso, se pueden seguir haciendo cosas. Podemos hacer una maduración en frío, podemos agregarle bentonita. Lo que yo voy a hacer ahora es filtrar esto así como está y fijarme cómo queda. Si ya me parece que queda bien, directamente lo voy a embotellar y si no, vamos a seguir con el proceso, quizás con una maduración en frío, a ver cómo evoluciona. Así que vamos a volver a filtrar esto. Bueno, el filtrado ya saben, primero lo voy a hacer con coladores, metálico y tela, y después lo voy a hacer con algodón. También puede ser un filtro de café, a gusto de cada uno. A mí me gusta hacerlo así, primero con estos dos y después con algodón. Así que de a poquito vamos a filtrar esto. Mientras esto se va filtrando, voy a preparar el embudo. Colocamos el algodón en el centro. Recuerden, tiene que estar un poquito apretado, pero no demasiado, si no se va a tapar. Así que vamos a ir filtrando con el embudo también. Un consejo, si están haciendo esto con un frasco de este tipo, el embudo va a quedar bien apoyado en el borde y va a impedir que el aire de adentro del frasco salga. Entonces eventualmente, a medida que se vaya llenando el frasco de líquido, el aire va a ir haciendo presión y va a frenar el filtrado. Así que lo que pueden hacer es colocarle algo para que el aire pueda salir
y ahí no se les va a tapar por la propia presión. Bien, de a poquito va a ir filtrando, así que simplemente vamos a esperar. Pareciera, por lo menos en lo primero esto que se ve acá abajo, que está cayendo bien transparente, así que quizás no haga falta seguir haciéndole más cosas a este proceso, por lo menos para consumirlo de forma casera. Vamos a esperar y después volvemos para seguir con nuestro Campari. Muy bien, mientras dejamos que una parte se siga filtrando acá, tengo una porción ya lista y fíjense que está bien transparente, así que voy a cortar el proceso acá, no voy a seguir con otros tipos de clarificaciones porque esto ya está listo. Si quieren, para lograr una mayor estabilidad del producto, pueden seguir dándole 1 o 2 semanas en heladera a esto y después volviendo a filtrar. Y por supuesto también después agregando bentonita, como vimos en otros videos del curso. Vamos a embotellar esto y vamos a darlo ya por terminado. Como venimos haciendo siempre, botellas de vidrio, todas las cosas que tengan mucho alcohol van a vidrio, no queremos colocarlas en plástico, así que estas botellitas ideales, se pueden lavar fácilmente, reutilizar, tienen tapas a rosca, muy cómodas para este tipo de preparación. Así que ayudándome con un embudo, embotellamos. Y acá lo tenemos, gente, un Campari perfectamente limpio, clarificado y 100% casero. Tiene el aroma del Campari, el sabor, el amargor, la intensidad y el balance del azúcar. Además tiene exactamente la misma densidad que el Campari, por lo tanto va a producir aproximadamente la misma sensación en boca que produce el Campari original. Fíjense lo transparente que quedó. Muy bien, gente, espero les haya gustado, espero lo pongan en práctica y nos cuenten cómo les salió. Recuerden, en la descripción del video tienen el link al kit de insumos ya preparado y fraccionado y molido. Recuerden también, cualquier consulta nos la dejan en los comentarios, respondemos todas las consultas. Si te gustó el video y te gusta este contenido, suscríbete y compartilo con tus amigos productores. Ayúdanos a divulgar este conocimiento sobre elaboración de bebidas. Nunca dejen de aprender y nos vemos el próximo video.